Hace un par de semanas hablamos acerca de una iglesia perfecta. Y bueno, ponía el ejemplo de una persona que estaba buscando una iglesia perfecta. Entonces fui a una iglesia y entró en ella, estuvo varios domingos y dije: esta iglesia no es perfecta, me voy a otra, voy a buscar otra. Y se fue a buscar otra, tampoco es perfecta esta. Y se fue a buscar otra, y tampoco era perfecta. Ninguna era para él, ninguna iglesia era perfecta para él. Entonces habló con un amigo y dice: mira, no encuentro ninguna iglesia perfecta. Y el amigo le dice: mira, si hubiera una iglesia perfecta y tú entraras en ella, dejaría de ser perfecta. Porque en este mundo no hay ninguna iglesia perfecta, ¿verdad? Y a mí me gustaría hablar acerca de una iglesia. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Mensajes a las 7 iglesias. Pero vamos a ver en esta mañana el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí el apóstol Juan está hablando acerca de las 7 iglesias. Y cada una de las 7 iglesias representa un aspecto de la vida de cada creyente. De cada creyente que es parte de la iglesia de Cristo. Y en todas ellas hay un aviso y una promesa. El aviso es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la promesa es: al que venciere, y luego a cada iglesia le da una promesa. A esta de Éfeso concretamente le dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. En la época en que se escribió esta carta, Éfeso era una ciudad muy grande. Era una ciudad muy populosa, porque toda la gente se juntaba allí. Hoy diríamos que era una ciudad muy cosmopolita, con su opulencia, cultura y también corrupción. En lo que se refiere a la historia de la iglesia, tenemos el relato de esta iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Pablo llegó a esta ciudad acompañado de un matrimonio, Priscila y Aquila. Después de un tiempo dejó allí a este matrimonio, y así fue como empezó la iglesia en Éfeso. Empezó con Pablo y con este matrimonio que quedó allí. Después de un tiempo hubo una crisis en la iglesia, y la crisis fue a causa del bautismo. El bautismo, sabéis que en principio había algunos discípulos de Juan el Bautista que bautizaban solo con agua, y Apolos había enseñado este bautismo solo con agua, y para ello tuvo que ir Pablo a Éfeso y enseñarles que tenían que recibir también al Espíritu Santo. Se quedó allí 3 años y la iglesia creció grande y fuerte, haciéndose notable en esa ciudad. También llegó Éfeso a ser una iglesia misionera, extendiéndose la palabra de Dios por toda Asia. Y parece ser que el apóstol Pablo, en algún momento de su vida, también fue pastor de la iglesia de Éfeso, y 30 años más tarde fue cuando escribió Juan este mensaje que Jesús le reveló para las iglesias. Hay una verdad, y es que todas las iglesias pasan por momentos difíciles. Pero como la iglesia es de Dios, no de Pablo, ni de Apolos, ni de Pedro, ni de ningún hombre o mujer,
vuelve a resurgir con mucha fuerza, dando la gloria y honra al Señor de la Iglesia. Y eso es así, porque la Iglesia es del Señor. Voy a contar algo. En la iglesia de Águilas, por los años 90, era punto de misión de la iglesia de Lorca y era pastor en aquella iglesia. Y en la iglesia de Águilas había 4 o 5 personas. Y en el local, 4 o 5 personas. Y nos estábamos planteando cerrar la iglesia. Pero oramos y dijimos, Señor, es tu obra, no es nuestra. Si fuera nuestra, la cerraríamos, pero como es tuya, la dejamos en tus manos. Seguimos adelante. Oramos y seguimos adelante. Bueno, hoy no cabe. Hoy no cabe allí. Si hubiéramos cerrado, ¿qué os parece? Los hombres se hubieran equivocado. Pero gracias que la iglesia de Dios. Pero vemos en la iglesia aquí de Éfeso que acabamos de leer, que aparentemente todo es como debería ser. No hay errores, no hay fallos en la organización, ni en la obra, ni en su actitud. Y tal era así que ningún apóstol que estuviera de visita pudiera haberlas descubierto, ni siquiera el mundo que contemplaba esa iglesia pudiera haberlas notado. Pero, aunque hay una clara aprobación de Jesús, hasta el punto de que nos podemos preguntar, ¿habrá algo que esté mal en esta iglesia? Porque Jesús está alabando a la iglesia, empieza alabando a la iglesia. Si nosotros lo hubiéramos visitado, seguramente hubiéramos pensado que era una de las mejores iglesias que nunca hemos visto. La iglesia de Éfeso significa la deseada. Y es aprobada por el Señor en diversos aspectos. Es una iglesia que trabaja, una iglesia que se esfuerza con paciencia y que no se daba por vencida. Es una iglesia que no se dejaba engañar y era persistente. Uno se admira al ver lo completa que es la aprobación del Señor hacia esta iglesia, según hemos leído en los versículos 2 y 3. Pero vamos a ir despacio. Dice, yo conozco tus obras, y esto hace referencia al servicio que ella está prestando, porque la iglesia no era un club, la iglesia no era una congregación activa, era una congregación activa y comprometida. Dice, yo conozco tu arduo trabajo. Y esta palabra tiene un significado muy profundo, porque se refiere al esfuerzo que produce hacer la obra del Señor. Porque no es fácil hacer la obra del Señor, porque a veces eso conlleva sacrificio. Hay quienes se jactan que sus ofrendas y sus obras no les cuestan nada, pero cuando no cuesta nada, no tiene valor tampoco. Porque cuando no cuesta, pues ¿qué valor tiene? A los creyentes de Éfeso las obras les costaba, dice el Señor. Tenían el precio de su trabajo. Y estas 3 palabras, obras, trabajo y paciencia, van juntas aquí. Y las pronuncia Jesús. Yo me acuerdo, leyendo esto, de las palabras del rey David, cuando en Crónicas vemos el relato de la construcción de un altar en la era de Ornán en el Jebuseo. David le pide a Ornán que le vendan un trozo de terreno para construir allí el altar de Dios. Y David le dice a Ornán, dámelo por su cabal precio. Y la respuesta del dueño de este terreno fue la siguiente: tómala para ti, la finca o terreno, y haga el Señor mi rey lo que viene parezca. Pero no solamente te voy a dar la finca, te voy a dar los bueyes también para el holocausto, y los trillos y la leña, el trigo para la ofrenda, todo te lo doy. Perdón. ¿Pero qué le responde David? No, sino que efectivamente la compraré por su precio justo, porque no tomaré para Dios lo que es tuyo, ni sacrificaré el holocausto que nada me cueste. Entonces, vemos que aquí el Señor dice, el que tenga oídos, que oiga lo que la Biblia dice al respecto de la iglesia. Pero vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, que es donde estamos. Dice, yo conozco que no puedes soportar a los malos. Qué bueno eso. No valía todo en la iglesia, todo lo vale. No toleraban cosas raras en la iglesia. Ni había complicidad con las cosas malas de la ciudad, una ciudad corrupta como era Éfeso. Ni había gente que no tuviera intención de cambiar.
Si alguien llegaba allí, era porque deseaba buscar a Dios y cambiar. Pues no habían descuidado la disciplina respecto a la ética de la vida cristiana, y eso es importante. Seguimos, y dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Interesante. Los has hallado mentirosos. La Iglesia había sido cuidadosa de su doctrina, cuidadosa acerca de lo que escuchaba, y tenía discernimiento acerca de los falsos maestros. Ha sufrido, ha tenido paciencia por amor de mi nombre. Su persistente fidelidad no siempre se había llevado a cabo bajo fáciles circunstancias. Sin embargo, se había mantenido fieles. Fieles al Señor. Luego tenemos la última y más notable declaración en el versículo 3. Dice, y no has desmayado. Todo lo que la iglesia de Éfeso había realizado fue bajo el impulso y el poder de una fe inquebrantable. Y esta descripción es sin duda algo grande. La iglesia actuando, trabajando, persistiendo pacientemente en la labor que produce obras. La iglesia rehusando tener comunión con hombres malos, observando la falsa filosofía de ciertos hermanos maestros y rechazándola. La iglesia persistiendo en su fidelidad e incansable en su servicio por amor a los necesitados. Por eso es que, hermanos y hermanas de María, yo quiero ser miembro de una iglesia así. Pero, ahí está el pero, ¿cuál será el pero? Vamos a ver cuál será el pero. Porque parecía que todo iba bien, pero no podía faltar el pero. Había algo que Cristo le reprocha. Sin embargo, aún después del reproche, aún después, Jesús sigue diciendo que tiene algo más de bueno, ¿no? En el versículo 6. En el versículo 6 dice, aborrecen la obra de los nicolaitas, las cuales también aborrezco. Los nicolaitas, para quien no lo sepa, eran un grupo sectario que se metía en las iglesias diciendo que puedes hacer casi todo lo prohibido por Dios, que no pasa nada. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que al final todo el mundo se salvará. Pero eso no es bíblico. Y terminamos diciendo estos que se metían en las iglesias, nicolaitas, que vamos, sí, pero vamos, que mañana moriremos. Pero vamos con el pero. Vamos a ver, ¿qué pero? Pone Jesús. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow, ahí, el primer amor. Versículo 4. Ese es todo el reproche que hace Jesús. Eso es todo. No hay otra palabra, no hay otra frase. Algo muy corto. Habían dejado su primer amor. Parece ser que esta vitalidad espiritual que se desprende del amor, el amor al Señor, eso había degenerado en una rutina. Había degenerado en algo que tú tienes sentido, pero ni de la Biblia, ni ahora, ni nada. Entonces, había degenerado en algo que realmente se había perdido. Bueno, es como el amor al matrimonio. Pablo hace la analogía del matrimonio con Cristo y la Iglesia en 2 Corintios. El mismo en 2 Corintios, capítulo 11, en el versículo 3, 2 y 3, dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Habían sido infieles al Señor. El versículo 2 es el primer amor de los recién casados. Y el versículo 3 es la pérdida de ese primer amor. El versículo que acabo de leer. Eso es lo que yo saco de ahí. Y de esa ilusión y alegría con la persona amada, qué peligrosa es la rutina, hermanos y hermanas. La rutina con el Señor, qué peligrosa es.
Es peligrosa la rutina en todos los aspectos de la vida, pero en este concreto, en el que nos ocupa hoy, más que todavía. Lo que Jesús echó de menos en la iglesia de Éfeso fue ese primer amor, esa primera ilusión, esa primera búsqueda del Señor que lo habían perdido. Ese primer amor sencillo, sincero, en el cual no hay motivos oscuros, que no se miente y no se vive vidas paralelas. Ahora soy del mundo y ahora soy de Dios. Y si me permitís que vaya un poquito más allá, os diré que el primer amor es hermoso como la mañana, que brilla con la promesa de la esperanza. Es como una llama cuya presencia incluye emoción, entusiasmo. Ese primer amor, qué ilusión. Hermanos, que no perdamos la ilusión de ser hijos de Dios. Amén. Es como esa descripción del amor en el libro de Cantares. Una descripción en el capítulo 8, versículos 6 y 7. Yo lo tengo aquí en lenguaje actual, ¿no? Esta descripción del amor yo se la dedicaba a mi novia, que ahora es mi esposa. Graba mi nombre en tu corazón. Graba mi imagen en tu brazo. Tan fuerte es el amor como la muerte. Tan cierta es la pasión como la tumba. El fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido. No hay mares que puedan apagarlo, ni ríos que puedan extinguirlo. Si alguien se atreviera a ofrecer todas sus riquezas a cambio del amor, no recibiría más que desprecios. ¿Qué descripción del amor más hermosa? Que ese sea el amor que nosotros tengamos con el Señor. En tercer lugar, podemos ver que Jesús lo que describe son las manifestaciones externas de la Iglesia. Es decir, todo lo que ha alabado Jesús a la Iglesia son cosas externas. Pero Él ha descubierto en la Iglesia de Éfeso una debilidad interna. Y es que los creyentes habían perdido el primero. Tus obras siguen, pero tu fe no es lo que era. Tu trabajo se ve, pero tu amor se ha debilitado. Tu paciencia sigue siendo evidente, pero la llama de tu esperanza ya no brilla. Versículo 5. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Jesús vuelve y quiere que volvamos. Si alguien aquí esta mañana ha perdido su primer amor con el Señor, quiere que volvamos a la inicial actitud del corazón y de los propósitos cuando conocíamos a Dios. A esa actitud de la sencillez y pureza. Al abandono de todo por amar al Señor. Señor, tú eres lo más importante y lo principal de mi vida. Que no abandonemos eso. Eso significa que si hemos perdido el primer amor, ya no somos luz al mundo que nos rodea. Afectará también el amor hacia otras personas, sobre todo hacia las personas que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Jesús está orando al Padre. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 14, en adelante, dice: Padre, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y aquí estamos nosotros incluidos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El apóstol Pablo dice que en la iglesia existen tres estados principales de la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable o lo perfecto. Podemos decir entonces que involucrarse en la obra del Señor es bueno, comprometerse es agradable a Dios, pero hacerlo todo con amor es perfecto para Él.
Y la motivación de todo lo que Dios hace por nosotros es el amor, no es otro. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida. Por tanto, todo lo que nosotros hacemos debe tener la misma motivación. Dice el apóstol Pablo, todas las cosas sean hechas con amor. 1 Corintios 16, 14. De lo contrario, ¿qué ocurrirá? Que todo lo que hagamos será vacío. Y el mismo Pablo, gran teólogo, dice, será como el tal que resuena, o como címbalo que retiñe, campana que retiñe, vacío. Si no hay amor, está todo vacío. También Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta, él dice, damos siempre gracias a Dios por vosotros, por la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos las mismas cosas que Jesús aprueba en la iglesia de Éfeso: obra, trabajo y paciencia. ¿Pero qué les faltaba? La fe, el amor y la esperanza. Las cosas externas están, se ven, pero el fundamento se ha debilitado. La fe de la cual brota la obra para el Señor se ha debilitado. El amor, que es la base para el trabajo, ha venido menos. Y la esperanza que produce esa paciencia no se ve. Ahora, esas tres, fe, esperanza y amor, se centralizan en la persona de Jesucristo. Porque la fe en Él te hace fuerte, hermano o hermana. Te hace muy, muy fuerte. Y las obras serán duraderas cuando el amor hacia Él es total. Y el trabajo continuado cuando la esperanza hacia Él es perfecta. La paciencia que tienes es muy grande. La verdad es que no hay sustituto para el amor de Dios. Dice en la primera carta de Juan, en una versión moderna. Hemos llegado a conocer y hemos creído que el amor de Dios tiene para nosotros de grande. Porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en Él. Y en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así seamos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Es decir, si una persona te ama, no tengas miedo. Ten miedo si no te ama. No hay sustituto alguno para este amor. Este primer mandamiento, origen de todos los demás. Porque si toda nuestra vida cristiana no procede de este primer amor de Dios hacia nosotros, amor principal de los amores, nuestro cristianismo pues es vano. Nuestras obras, testimonio, organización, servicio, bueno, porque falla lo más importante. Falla lo más importante. Y es, repito, no me canso de repetirlo, falla el amor, que ha decaído y se ha convertido en rutinario. Y para terminar, el último punto, quería comentar 4 cositas que son primordiales para que podamos saber qué es el primer amor. Porque el primer amor es primordial en todo. Es sencillo, es puro, es sano y es fresco. Por eso que tiene que renovarse. El amor hay que renovarlo. Y el amor del Señor también. La ilusión con Dios hay que renovarlo. A veces dejamos la iglesia, luego volvemos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tenemos que renovar ese amor con el Señor. Es primordial, es lo más importante el amor. Porque el amor que se siente cuando uno ha encontrado lo que esperaba. El pasado domingo la pastora nos hablaba acerca de 2 parábolas. De la parábola del tesoro y la parábola de la perla preciosa. Que uno vende todo lo que tiene para conseguir eso. Y también en Lucas capítulo 2, en el versículo 25, tenemos a Simeón,
este hombre que coge al niño ahí en brazos y dice algo tan grande. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese a un marido de Dios. Le cogió un brazo y dijo: ya me puedo morir, ya sé que el Mesías está aquí, ya ha venido. Cuando estamos en el primer amor, no nos detienen las burlas, ni la oposición, ni el cansancio, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y también el primer amor es sencillo, sale algo natural de nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de hacer otra cosa sin amar al Señor. A veces, al principio de nuestra conversión, queremos comernos al mundo, ¿no? Pero luego ya vamos decayendo en ese sentido, ¿no? Y es que si nos fijamos en los primeros cristianos, manifestaban ese amor sencillo y grandioso al mismo tiempo, ¿no? Porque donde aparecían llegaba la alegría, y cuando se iban dejaban allí gratitud en los corazones de las personas que los oían, ¿no? Y ellos no aspiraban a ser nada, no aspiraban a ser ilustres. Muchos de ellos sacrificaron sus vidas por eso, ¿no? Pero por eso mismo llegaron a ser recordados, porque eran seguidores de Jesús. Dios exaltó su humildad. No les daban importancia a la forma, a los colores, solo querían hablar del Señor, compartir su fe. Todo lo hacían sin interés oculto, con autenticidad. Y es que es maravilloso poder ser un hijo o una hija de Dios. Es maravilloso. Amén. Dios te ama. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que puedas tener un amor puro al Señor. Y si llevas años como creyente, no pierdas el primer amor. Vuelve la ilusión de amar al Señor, de ser un hijo, una hija de Él, con la ilusión y la esperanza de que el Señor te ama. Y que tu amor sea fresco. O renueva tu amor para que sea fresco como la primavera. Fresco cada mañana, lleno de vida y lleno de ilusión. Porque, bueno, a veces tendremos problemas. ¿Quién no tiene problemas? Y a veces uno no está alegre. Pero mirad, digo una cosa. Si tienes al Señor en tu corazón, el gozo nadie te lo va a quitar. Nada ni nadie, el gozo que hay dentro. La alegría externa, ahora estoy más contento, ahora estoy más triste. Bueno, eso. Pero el gozo que tienes ahí dentro, nadie te lo va a quitar. Nadie ni nada no podrá apartar del amor de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para ello necesitas lo que el autor al segundo libro de Crónicas escribió. Segunda Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Reconocer que realmente nos hemos apartado. Y Jesús le dice a la iglesia de Efeso, y te dice a ti, porque hemos dicho al principio que los defectos de las iglesias muchas veces son un reflejo de defectos de los creyentes en las iglesias. Arrepiéntete y vuelve de nuevo al camino del amor del Señor. Y si eres vencedor, yo te daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bien, que cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, podamos reflexionar acerca de nuestro amor con el Señor. Que meditemos si ha caído en rutina o si lo hemos perdido por el camino. Que podamos de nuevo reencontrarnos con el Señor para renovar ese primer amor que un día Él nos brindó y nosotros lo aceptamos.
Ese es mi deseo para vosotros y para la iglesia. Que así sea.